El tema que hemos elegido hoy es: ¿se aleja Dios de mí o yo me alejo de Él? ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Qué fue lo que pusimos en Face? Hemos puesto, en ocasiones nos sentimos un poquito como abandonadas, como que cuando oramos no se escucha nuestra voz. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué cuando en ocasiones estamos hablando con Él sentimos que no nos escucha? ¿No será, hermanas, que nos hace más falta pasar más tiempo y tener más intimidad con Dios y en su palabra? Y en ocasiones yo creo que eso sería la respuesta para poder escuchar mejor su voz por medio de su palabra. El versículo que hemos escogido para entrar a la enseñanza está en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, hermana Miriam, por decirme que se escucha bien. Gracias, hermana. Vamos a empezar, pero antes de empezar vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana, tú sabes, Padre, que solamente soy un instrumento tuyo. Yo te pido que tú seas el que hables, el que le digas a mis hermanas y a mis hermanos que están aquí escuchando lo que tú quieras, lo que ellos necesitan. Solamente quiero ser un instrumento en tus manos y que tú hables a través de mí. Prepara los corazones de las personas que están escuchando, de aquellos que te conocen y de aquellos que no te han conocido. En tus manos me pongo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder hablar sobre este tema, sobre esta enseñanza, hemos escogido este versículo de San Juan 10:27, pero vamos a tocar también lo que es el Salmo 23, donde habla acerca de las ovejas. Por eso es que antes de la enseñanza colocamos secciones que hablaban sobre el mismo tema. ¿Quiénes son sus ovejas, hermanas y hermanos que nos escuchan? Sus ovejas son aquellas que hemos sido lavadas por la sangre de Cristo. Y esto es muy alentador, hermanos, para el creyente. Cuando él dice en sus declaraciones, mis ovejas. ¿Por qué dice mis ovejas? Porque mis ovejas escuchan su voz. Porque esto es lo que él dice en este versículo. Escuchan su voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo tiene todo esto. ¿Y por qué dice que nadie las arrebatará de su mano? Porque Él las compró con su propia sangre. Entonces, si tú no le has conocido, yo te invito a que tú le conozcas, a que tú sepas quién es nuestro Señor Jesucristo, que te puede salvar y que te puede redimir de tus pecados. ¿Quiénes son aquellos que son hijos de Dios? Solamente aquellos que le han pedido de todo corazón que entre a su corazón, que perdone sus pecados y que lo haga su hijo. Ahora, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo es que podemos escuchar su voz? Dios nos habla a través de su palabra. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahora, cuando el Espíritu Santo también nos habla, aplica su palabra a nuestros corazones. En San Juan 16:13 habla sobre esto, donde dice que Él nos redarguye, nos guía a toda verdad, y Él nos habla de una manera personal, pero a través de su palabra. Ahora, hermanas, esto era una pequeña introducción, pero quisiera que habláramos un poquito sobre el Salmo 23. Voy a leerlo. Voy a irme allí. Es un salmo precioso, donde habla acerca de Jehová, que es nuestro pastor. Dice así en el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta porción de la Biblia, este salmo, muchas personas se lo saben de memoria y es enriquecedor cada versículo. ¿Quién escribió este salmo? El rey David, era el rey de Israel. A él se le atribuye este nombre más que a nadie en la Biblia. Era el más joven de 8 hermanos. ¿Sí? Fue nombrado el escudero de Saúl. Estamos hablando ciertas cosas acerca de David. Fue también un guerrero valiente, ¿sí? Tenía aptitudes musicales, se enfrentaba, por ejemplo, se enfrentó con el gigante filisteo Goliat. Podemos hablar muchas cosas acerca de David. Pero entre todas esas cosas, fue un pastor en Belén. Desde que él estaba joven, ahí en Belén, en dicha región, pasó su juventud cuidando rebaños de su padre. Ahorita hace un momento hablamos acerca de las características de un pastor, lo que llevaban. Pero ¿qué era lo que hacía un pastor? Tenían la tarea de enseñar a las ovejas a obedecer sus órdenes. Eran amorosos, las trataban con ternura y en ocasiones hasta les ponían su nombre. O otro nombre, les ponían un nombre a cada oveja para poder identificarla. ¿Qué otra característica tenían los pastores? Ahorita hablamos en la sección acerca del equipo que tenían. Tenían un equipo como la vara, el cayado, el odre, la honda, una flauta para poder tranquilizar a los animales con su melodía. Ahora, ¿ellos cómo eran? Ellos eran diligentes y confiables y valientes y arriesgaban su vida para proteger al rebaño. Sí, esta cita usted puede buscarla en 1 Samuel capítulo 17. ¿Qué más o qué otra característica tenían los pastores? Él siempre desea lo mejor para sus ovejas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los llevan a pastos verdes, en donde haya alimento. Los llevan también a fuentes de aguas tranquilas para que tengan suficiente que tomar. Y los lleva también a un refugio seguro y libre del peligro. Todo esto es lo que hacen los pastores. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en realidad? Proveen todas sus necesidades para estas pequeñas ovejas. Porque cuando hay pequeñas, hasta en sus brazos las llevan. Ahora, ¿cómo son las ovejas? Las ovejas son bastante indefensas y no pueden conseguir su propio alimento y agua. ¿Sí? Los pastores tenían que caminar con las ovejas a veces kilómetros para poder encontrar un lugar donde comer y donde hubiera agua. Fíjense, hermanas, para relacionar sobre esto, ustedes pueden ver a las ovejas tal vez en una imagen hermosas en los prados verdes, en ciertos lugares donde hay mucha vegetación. Pero en Israel no era así. En Israel era muy estéril y era muy árido. Había mucha hierba seca, si no es que es así en la actualidad, no lo sé, pero según lo que investigué, Israel en estos tiempos en que se escribió el Salmo 23, así era. Entonces ellos que tenían que caminar y buscar un lugar para encontrar los pastos verdes. Entonces, de todo lo imposible se podía proveer para las ovejas. Estamos hablando entonces, hermanas, de David, que era un pastor. Y él sabía lo que escribía en el Salmo 23, porque él fue un pastor. Ahora, él tomó el lugar de oveja. ¿Sí? Él tomó el lugar de oveja cuando escribió este salmo. En diferentes referencias, como por ejemplo en el Salmo 77, 20, también habla sobre esto. Fíjense, hermanas, cuando Israel sale de Egipto y lo guía de día la columna de nube y de noche de fuego, de noche es la columna de fuego. Dios proveyó su alimento diario, les proveyó agua en el desierto. Los protegió del faraón y del ejército, y sus sandalias no se gastaban. Esta es una manera en que nosotros podemos ver cómo Dios, nuestro pastor, Él ha cuidado siempre a su rebaño, a sus hijos, ¿sí?
¿Cuál era entonces, hermanas, la responsabilidad de las ovejas? Una de las responsabilidades de las ovejas era conocer la voz de su pastor y seguirlo. ¿Cómo es que entonces nosotros escucharemos y conoceremos la voz de nuestro pastor? Cuando nosotros pasamos tiempo con él es cuando le podemos conocer a través de su palabra. Cuando tu esposo te habla por teléfono o que te habla de lejos, tú puedes conocer su voz, pero le conoces porque pasas tiempo con él, porque sabes que él es el que te está hablando. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios en su palabra, podemos conocer y podemos entender que Él es el que nos está hablando. ¿Qué otra responsabilidad tenían las ovejas? Las ovejas siguen al pastor. Es posible conocer al pastor y reconocer su voz. Y fíjense, hermanas, hay una cosa. A pesar de que puedan reconocer su voz, ellas pueden tomar la decisión de no escucharle y de no seguirle. Pero ¿qué pasaría si las ovejas deciden no seguir al pastor? Esto sería crucial para la oveja. Si no le siguen, no tendrían la provisión de todo lo que hemos hablado del pastor. Se aislaría y se haría, hermanas, vulnerable a los ataques de los animales salvajes y de las inclemencias del tiempo. Esto sería lo que sucedería. Si ellas dicen, ok, yo no quiero seguir al rebaño, yo me quiero ir por otro lado, no me gusta por donde me llame mi pastor, yo me alejo. Entonces eso sería lo que pasaría. Serían vulnerables a los ataques de los animales y también a las inclemencias del tiempo. Solamente las que siguen al pastor disfrutarían de estos beneficios que hemos hablado. Otras de las responsabilidades de las ovejas sería, entonces, confiar en el pastor. Aunque la oveja ande en terrenos áridos y en problemas, la responsabilidad de la oveja sería poner su confianza, como cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, y de ahí Dios lo sacó. Esa sería una de las responsabilidades de las ovejas. Ahora, hermanas, en el versículo número 3 dice del Salmo 23, confortará mi alma. ¿Qué significa confortará mi alma? Significa restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. El profeta Isaías, hermanas, en Isaías capítulo 40, lo expresó también de una forma muy bella. Yo sé que usted recuerda este texto donde dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Por qué estamos haciendo referencia sobre esto? ¿Qué pasaría cuando una oveja no quiere escuchar la voz de su pastor y se aleja? Y está vulnerable a los ataques del enemigo y a las inclemencias del tiempo. ¿Qué pasaría contigo y conmigo cuando nosotros decimos no quiero escuchar la voz de Dios? Y empiezo a tomar otro rumbo y otros caminos. ¿Qué pasa con nosotros? Nos hacemos vulnerables también a los ataques del enemigo y a las inclemencias de todo lo que pueda suceder en nuestra vida, alejados de Dios. Entonces, hermanas, nuestra naturaleza puede ser así, que podamos caer. No solo necesitamos que el Señor nos alimente. Desgraciadamente, hermanas, también pecamos. Y es por eso que necesitamos ser restaurados una y otra vez a la comunión con Dios. Igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido. Entonces vuelve a caminar con el rebaño, así también nosotros. Cuando nosotros nos alejamos, Dios nos da otra oportunidad y nosotros vamos nuevamente con el rebaño. Fíjense, hermanas, el mismo rey lo experimentó cuando él se apartó y pecó. Usted puede leer esta historia en el Salmo 32 y en el 51. Pero cuando nosotros estamos, hermanas, atentas a su dirección y no desobedecemos, podemos estar escuchando la voz del pastor. Pero ¿qué pasa cuando yo decido no obedecer? Cuando yo no quiero seguir su dirección, cuando desobedezco. Entramos, hermanas, en un estado como de letargo espiritual, como de indiferencia, como que dejamos de orar y de leer la Biblia.
cuando no queremos escuchar su voz? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a pecar? Nos sentimos mal, hermanos. Y es entonces cuando el diablo viene a nuestra vida para llenarnos de vergüenza por lo que hemos hecho y para convencernos de que en este estado es mejor no ir todavía al Señor. Pero no, hermanas, no debemos escucharle. Necesitamos ser guiadas por el Señor. Fíjense, hermanas, quiero hacer este comentario. En el oriente, el pastor siempre va delante de las ovejas. ¿Para qué lo hace? Para descubrir si hay una buena hierba y para que haya un mejor lugar para las ovejas. Y ellas confían en el pastor, ellas van detrás de él, lo van siguiendo. Nosotros deberíamos de aceptar que necesitamos, hermanas, ser guiadas por el Señor. Porque cuando elegimos nosotras nuestros propios caminos, esto termina por causarnos muchos problemas. El sitio, hermanas, de mayor bendición para nosotras es siguiendo a Cristo lo más cerca posible y dejarnos guiar por Él. Cuando yo extravío el camino, Él, hermanas, me llega conmigo y me habla con ternura y me hace regresar al camino. Y en ese regreso experimentamos los momentos más tiernos de su presencia. Y hermanas, tendremos la seguridad que en sus manos estaremos seguras y plenamente satisfechas. Él dice en su palabra, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré. Jesús es mi pastor y si yo camino detrás de Él por donde Él camina, no por un camino que yo misma establezco o sugiero. Si tú confiesas que Jesús es tu pastor, entonces deberás considerar de qué manera estás viviendo. Esto también es para mí. Si estamos confiando que nuestro Dios es nuestro pastor, debemos considerar, hermanas, de qué manera estamos viviendo. Si por las sendas de justicia o por nuestros propios caminos, por aquellos que hemos elegido. Pero yo creo que siempre es mejor dejarnos ser guiadas por nuestro Dios. Hermanas, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. El Salmo 23, vamos a volver a leerlo para terminar. Es un salmo que conforta nuestra alma. Fíjense, hermanas, nos lleva a lugares a veces que parece imposible encontrar, como para poder encontrar un buen lugar, unas aguas quietas, donde hay buena alimentación. Pero Dios nos lleva allí, a donde nosotros podemos tener paz y tranquilidad. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y yo, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, primeramente por darnos la oportunidad de haberte conocido. Porque tú, Señor, has dado tu vida por mí, me has rescatado y me has redimido, Señor, de mis pecados. Gracias por haberme recibido como tu hija. Pero yo te pido, Padre, en esta mañana, que si hay alguien que no te ha recibido en su corazón, pueda tu Espíritu Santo hablar con esta persona para que te reciba en este momento como su único y como su suficiente Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias por decirnos que tú eres nuestro pastor y que tú nos llevarás por sendas de justicia. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Gracias hermanos, gracias hermanas por escucharnos. Vamos a escuchar un himno y ahorita continuamos para despedir el programa. Solo
Le agradezco mucho que nos haya escuchado, que nos haya sintonizado, y vamos entonces a colocar el último himno para que usted lo escuche y que sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga y que tengan un inicio de semana excelente, usted y toda su familia. Vamos a escuchar este himno y que Dios les bendiga, hermanas.